Buenas noches, soy el doctor Eric Sandoval Mendoza, neurocirujano, miembro del Colegio de Neurocirujanos del Estado de Puebla. Quiero agradecer al mismo colegio por permitirme la presentación de esta noche, al presidente, el doctor Harold Pérez Cerdán, al doctor Fausto Álvarez Dib y a todos los miembros de la mesa directiva. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso y la aplicación de las nuevas tecnologías en patologías de la unión cráneo-cervical, y el tema que hemos preparado es el uso del OARM y un abordaje tubular para la malformación de Chiari. No tenemos ningún conflicto de interés y empezamos con un poquito de historia. La enfermedad de Chiari engloba una amplia variedad de anomalías anatómicas, principalmente el descenso de las amígdalas cerebelosas, y esta misma fue descrita por el patólogo Hans Chiari alrededor de los años 1891 a 1896 en estudios en cadáveres. Se llegó al diagnóstico de esta patología y tuvo que ser reconocido varios años después. En cuanto a la clasificación, encontramos que se asocian a 4 tipos, en donde los tipos 3 y 4 son verdaderas malformaciones cerebelosas y de la fosa posterior, lo cual conlleva un verdadero mal pronóstico. El Chiari tipo 2 se asocia a pacientes con espina bífida y mielomeningocele, lo que nos hace que el Chiari 2, 3 y 4 pues sea casi exclusivo de pacientes pediátricos. Y el tipo de Chiari que nos ocupa para esta plática es el tipo 1, en donde la característica va a ser un descenso de las amígdalas cerebelosas sobre el agujero magno. Existe una nueva clasificación, bueno, no una nueva clasificación, algunos autores mencionan otros 2 tipos de Chiari, que es el Chiari 1.5, que la diferencia con el Chiari 1 es la clínica que tiene con respecto al mismo, en la que en el Chiari 1.5 se puede acompañar de alteraciones anatómicas mucho más evidentes, como por ejemplo la aparición de una siringomielia. Y el Chiari 0, que algunos autores mencionan, que únicamente es una alteración en el flujo del líquido cefalorraquídeo, la cual produce síntomas semejantes al Chiari tipo 1, pero al momento de realizar los estudios de imagen no se encuentra ninguna anormalidad anatómica aparente. En cuanto a la incidencia, en general se ha determinado que se tiene un 0.24 hasta el 3.6% en el total de la población, y en los hallazgos en pacientes que se les realiza resonancia magnética del 0.56 al 0.77%. Predomina en el sexo femenino y en muchos casos, hablando del Chiari tipo 1, el desencadenante para muchos pacientes adultos es un trauma. Muy probablemente, como comúnmente se dice, es la gota que derrama el vaso, pero los síntomas empiezan a aparecer después de un evento traumático. Tiene 2 picos de incidencia, el primero hacia una edad temprana, 8 o 9 años, y el segundo pico hacia los 41 o 46 años. ¿Cuáles son las anomalías estructurales probables para la malformación de Chiari? Definitivamente es una fosa posterior pequeña, la cual puede tener varias causas. De las que se han estudiado es una probable inserción baja del tentorio y una disposición más horizontal en relación al común de la población. El hueso del cráneo que esté muy grueso, lo que también nos va a traer este tipo de problemas. En algunos pacientes tenemos lo que es la impresión basilar o invaginación basilar, que es un defecto en la base del cráneo. Se ha asociado a anomalías cromosómicas. En los principales cromosomas es el número 9 y el número 15, y se han documentado algunos casos de Chiari familiar, el cual es muy poco frecuente de acuerdo a la literatura. ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad de Chiari? Pues tenemos la fisiopatología es una obstrucción y una disrupción en el flujo sanguíneo, del líquido cefalorraquídeo de manera habitual. Como podemos ver en los esquemas, del lado izquierdo tenemos un cerebro normal, y en el esquema del lado de la derecha un cerebro con el Chiari tipo 1 y tiene siringomielia. Las amígdalas cerebelosas se enclavan hacia el agujero magno, actuando como una especie de émbolo en la que el flujo hacia abajo es complejo, no es muy adecuado, y el flujo que regresa pues tampoco lo es.
sirviendo de una barrera en la que el óvex, la entrada al conducto ependimario en la médula espinal, se empieza a ampliar, produciendo una verdadera cavidad que comúnmente nosotros conocemos como syrinx. Como la presión continua, la presión empuja el cerebelo hacia abajo, el retorno del líquido cefalorraquídeo también se torna disfuncional, y en varios pacientes, por ejemplo los niños, pueden asociarse a casos de hidrocefalia. Esta teoría pues, se conoce comúnmente como el water hammer. Aquí tenemos un esquema del Dr. Oldfield en donde nos explica el objetivo quirúrgico que nosotros debemos de alcanzar para una descompresión de la fosa posterior. En sístole, el líquido cefalorraquídeo es empujado de las cisternas de la base hacia el espacio aracnoideo del conducto raquídeo, y en la diástole se viene un regreso del mismo hacia las cisternas de la base. En el dibujo número B nosotros vemos un paciente preoperatorio en el que la cantidad de líquido que se está empujando de las cisternas de la base hacia el canal raquídeo aumenta la presión, lo que va a producir literalmente un aplastamiento de la médula espinal y un alargamiento en el canal ependimario central y en el óvex, que va a desarrollar posteriormente una siringomielia. El objetivo de la cirugía, ya en el cuadro número C, es ampliar la fosa posterior para lograr el restablecimiento de la circulación de este líquido, que es lo más importante. Y es aquí donde entra una de las primeras contradicciones que tienen varios neurocirujanos. ¿Qué tanto es lo que se debe realizar en la cirugía? Que más adelante lo vamos a observar. En la diagrama de la derecha, el doctor Oldfield menciona que los nervios raquídeos también se ven afectados porque las turbulencias producidas por el líquido cefalorraquídeo actúan como una propela de barco, realizando una verdadera torsión de los nervios y que va a tener una repercusión funcional. Esta misma disrupción en el flujo del líquido cefalorraquídeo va a producir un edema medular, que se está viendo en el dibujo número B, y en el dibujo número C pues vemos el ensanchamiento del canal ependimario por vía del óvex, ocasionando un orificio que se conoce como syrinx y que nos va a dar una clínica de síndrome medular central. Para la clínica y la imagen, en el Chiari tipo 1, que es la enfermedad a la que nos estamos refiriendo, pues la imagen de resonancia magnética en un corte sagital ponderado en T2, pues podemos apreciar una fosa posterior disminuida hacia el agujero magno, una protrusión de la amígdala cerebelosa hacia este mismo agujero. En este caso, en esta resonancia magnética podemos nosotros apreciar lo grueso de la escama occipital y lo grueso del arco posterior de C1, que muy probablemente sean la causa de la disposición tan pequeña que tiene la fosa posterior en este paciente en específico. Pero bueno, esa es la imagen característica de un Chiari tipo 1 sin hidrocefalia. Los síntomas van a estar relacionados al flujo del líquido cefalorraquídeo y van a estar en relación a la presión o la tracción que se tenga sobre el tallo cerebral, cerebelo e inclusive los nervios craneales, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, los síntomas más comunes van a ser cefaleas, van a ser inclusive alteraciones del equilibrio, nistagmo, voz afónica, dificultad para la deglución y el lenguaje, y el síndrome medular central en caso de que el paciente ya tenga datos de siringomielia. Cabe mencionar que estos síntomas son a veces exacerbados cuando el paciente realiza maniobras de Valsalva y evidentemente la presión en el líquido cefalorraquídeo pues cambia. La cirugía está descrita desde 1938, cuando Penfield y Coburn realizaron las primeras descompresiones, ¿no?, con muy adecuados resultados, de hecho una morbilidad bastante alta, y en el 57 Gardner y Angel lograron modificar la técnica con una morbilidad un poco menos importante que tuvo el doctor Penfield en el año del 38.
Los objetivos generales, que yo creo que aquí coincidimos la mayoría de los neurocirujanos, son, en primer lugar, el alivio de la presión que tiene el tallo cerebral. Nosotros conocemos las repercusiones que pudiera tener una alta presión sobre el tallo cerebral, inclusive de muerte súbita en algunos pacientes. Restablecer un flujo adecuado de líquido cefalorraquídeo para tratar de evitar la compresión hacia la médula espinal y tratar de reducir la sintomatología espinal. Y en algunos casos, en la medida de lo posible, reducción del syrinx. Y hay dos partes de la cirugía en la que se difieren en muchos neurocirujanos. Realizar o no una coagulación de las amígdalas y realizar o no una plastía dural. La coagulación de las amígdalas, de una forma muy personal, no se realiza de manera cotidiana porque yo personalmente no lo considero algo anormal. Las amígdalas cerebelosas no son un tumor, no son una malformación, no es un elemento displásico que pudiera estar contribuyendo al empeoramiento del paciente. Sin embargo, al coagularlas podemos nosotros darle un daño mayor al paciente. Se conoce que el cerebelo pues tiene varias funciones cognitivas. Entonces, una probable complicación de la coagulación de las amígdalas es incluir en el paciente algunas alteraciones cognitivas, sin hablar de que se puede realizar, como es una coagulación y si no tenemos el cuidado necesario o aunque lo tengamos, podemos tener alguna lesión venosa, alguna lesión arterial y esto puede producir un infarto cerebeloso, un infarto vermiano, entonces a esto se le va agregando morbilidad. En lo particular, no tomamos la coagulación de las amígdalas como algo rutinario. La plastía dural tampoco. ¿Por qué no? Cuando nosotros realizamos una plastía dural en esta área, particularmente es muy compleja de reparar. Todos los neurocirujanos que nos hemos enfrentado a la unión craneovertebral, pues estamos trabajando en un espacio muy reducido, con esta nueva técnica aún más, en la que si nosotros realizamos un corte a propósito en la dura madre, podemos tener la fístula del líquido cefalorraquídeo tan temida como una complicación, pues que la verdad es a veces muy compleja de tratar y que pudiera traer más problemas que beneficios. Por eso, de manera muy personal, yo no realizo ni coagulación amigdalina ni ningún tipo de plastía dural, a menos que obviamente durante la cirugía se produzca una lesión de la dura madre. Lo comúnmente aceptado en las revisiones que se han tenido es una craniectomía de 2 a 2.5 centímetros hacia los hemisferios cerebelosos y de 1,5 a 2 centímetros hacia el foramen magno. ¿Por qué no más grande? Porque si se hace una craniectomía mucho más grande, podemos descomprimir efectivamente la fosa posterior, pero podemos quitarle soporte a los hemisferios cerebelosos y también ocasionar un colapso de los mismos hacia el agujero magno. Se ha visto también que craniectomías mucho más grandes pues tienen mayor riesgo de lesionar, en este caso tendría que ser muy grande para llegar al seno transverso o inclusive a los senos sigmoides, pero bueno, en algunos casos pues se ha tenido esta complicación. Otro punto importante que se coincide en la mayoría de los neurocirujanos también es la resección del arco posterior de C1 y la resección de la membrana atlanto-occipital o la membrana tectoria. Estos 3 puntos son básicos para la realización de la cirugía de descompresión de la fosa posterior en una malformación de Chiari. Si le agregamos coagulación amigdalina, si le agregamos plastía dural, pues ya va a variar y va a depender de la experiencia de cada neurocirujano, pero al menos estos 3 puntos pues son mandatorios para que tengamos un control adecuado. Este es un esquema en donde nosotros vemos cómo se lleva a cabo la cirugía. En la primera pues vemos la protrusión amigdalina y en la segunda parte la porción del escama occipital que se busca resecar junto con el arco posterior de C1. Ahora, ¿por qué escogimos esta técnica para mínima invasión? Es bien sabido que las técnicas de columna, por ejemplo, en la primera imagen, para nosotros acceder a la misma tendremos que cortar y separar el músculo de todos los componentes de la columna posteriores,
de las apófisis espinosas, de las facetas articulares, de las láminas, y realmente es muy complejo. El abordaje es muy cómodo, tiene una exposición ideal, ¿sí? Es un abordaje que nos enseñan desde que estamos en la residencia, pero que ciertamente es demasiado invasivo porque el corte en el músculo que se hace pues es demasiado. Y hemos visto que en el manejo posquirúrgico de estos pacientes que se operan de manera habitual, pues las posibilidades de una fibrosis importante, las posibilidades de dolor por el corte del músculo, aumento en el sangrado, pues obviamente son muchísimo más. Se tiene en el dibujo del medio aparatos que pueden ser y pueden desarrollar la mínima invasión, como el abordaje tubular. En el abordaje tubular nosotros iniciamos por una imagen guiada, que sea fluoroscopio o ARM o inclusive navegación o estereotaxia. Colocamos el primer dilatador y de ahí vamos colocando una serie de dilatadores para que nosotros aumentemos el diámetro de nuestro trabajo, de nuestro canal de trabajo, pero sin romper las fibras musculares. Yo creo que esta es la verdadera mínima invasión. Un maestro nos decía cuando estábamos en la residencia que no hay que confundir cirugías de mínimo acceso con cirugías mínimamente invasivas. Las incisiones que se hacen en la piel pues no es lo realmente importante. Lo realmente importante y donde vale la mínima invasión es en el daño que se hace al tejido por abajo de la piel. Definitivamente también la incisión de mínima invasión, en este caso del abordaje tubular, es aproximadamente de 2.5 a 3 centímetros, comparado con, por ejemplo, un caso abierto en el que sí llegamos a tener una incisión pues de 10, 12 centímetros. Aproximadamente es el daño que se le hace principalmente a las estructuras musculares y sobre todo a nivel cervical, que nosotros pues sabemos que es una zona de amplia movilidad en la que preservar la musculatura en esta zona pues es mandatoria. Esa es la razón por la cual nosotros decidimos hacer esta cirugía con un abordaje mínimamente invasivo. El Image Guided Surgery surgió a partir de 1990 y en el año 96 el Dr. Foley y Smith realizaron se emplearon esta técnica para las cirugías de columna, la cual nos brinda mayor precisión, son muy específicas para la unión cranovertebral porque pues estamos trabajando en un corredor bastante diminuto, son ideales también para el complejo atlantoaxial, para la resección de tumores y para, tener una menor radiación. Existen dos artículos, el primero realizado en el 2015 en el que es un protocolo que es el DECMI, que es un protocolo chino en el que se busca con varios casos de abordajes mínimamente invasivos ver si la aplastía dural, si la coagulación amigdalina, si únicamente la descompresión son adecuados y ponerlo ponerlo en el papel, pues, para que por fin se tenga un adecuado consenso de que si es bueno o no es bueno realizar este tipo de manejo, sobre todo la coagulación amigdalina y la aplastía dural. De manera personal nos basamos en el siguiente artículo, que es del World Neurosurgery, que salió en agosto del 2019, en donde usaban un abordaje tubular mínimamente invasivo para la descompresión del foramen magno en varios pacientes con malformaciones de Chiari. Es una nota técnica y es una serie de casos en donde pues, nosotros nos basamos para realizar nuestra cirugía. Y este es nuestro caso. Es una paciente femenino de 36 años, tiene 3 gestas, las 3 fueron por cesáreas, ningún aborto, ningún parto. Es importante mencionar sus antecedentes ginecobstétricos porque la paciente durante sus embarazos presentaba una cefalea 6 de 10 en la que le buscaron pues, cualquier cantidad de causas ginecológicas, preeclampsia, hipertensión del embarazo. Nunca se le realizó ninguna tomografía o resonancia magnética porque, bueno, no se pensaba que la paciente tuviera este tipo de enfermedades. Después de sus embarazos, 6 meses previos a nuestra intervención, la paciente presenta una cefalea ya más importante con una EVA de 8 a de 10 y la paciente presentó parestesias en ambas manos que aumentaban al realizar maniobras de Valsalva.
acudió al médico internista y por la asociación entre la cefalea y las parestesias, pues decidió enviarlas con nosotros, sin comorbilidades. Este es su estudio de imagen, es su resonancia magnética. Podemos ver un componente de invaginación basilar y un componente también de un descenso de las amígdalas cerebelosas sobre el foramen magno, y afortunadamente esta paciente aún no desarrollaba hidrocefalia, siringomielia, por lo que le propusimos la cirugía, le propusimos el abordaje que íbamos a realizar, la forma en lo que lo íbamos a realizar y bueno, le explicamos los riesgos, le explicamos los beneficios y pues la paciente en conjunto con su esposo pues decidieron aceptar la cirugía. Se coloca a la paciente de una forma habitual, como todos los neurocirujanos estamos acostumbrados, en una posición tipo Concorde. Recordemos el avión que tenía la nariz un poquito hacia abajo, entonces aquí se prefiere colocar al paciente más o menos en esa posición para tener una adecuada exposición de la unión craneovertebral y pues tener un fácil acceso a esta parte. Se coloca el O-arm, que es un dispositivo en el que es mucho más que un simple fluoroscopio, nos va a dar imágenes con calidad tomográfica en tiempo real, por lo cual es una herramienta sumamente valiosa en nuestros días, y esa estrella que se alcanza a ver pues es el instrumento para triangular la posición del neuronavegador. Esta paciente también le propusimos y le agregamos monitoreo neurofisiológico transoperatorio, cubriendo sus salientes óseas, principalmente la posición, nuestro microscopio quirúrgico, nuestra unidad StealthStation para la navegación y nuestra unidad para la recolección de las imágenes del O-arm. Una vista más, se tiene que obtener una serie de imágenes con calidad fluoroscópica para dar el primer spin o para dar la primera vuelta al O-arm y que nos realice una reconstrucción del sitio que nosotros vamos a tratar. Esta es la imagen que nos brinda el fluoroscopio del O-arm, en donde nosotros vemos pues, los cables conectados ya para la situación del neuromonitoreo y la unión craneovertebral, que es el sitio a tratar. Y en un corte axial, pues la misma forma, nos ven ahí. Entonces, una vez que estamos de acuerdo con este plano, tanto sagital como coronal, pues se decide dar el primer spin, que es la reconstrucción. Esto es lo que obtenemos. Esto es lo que obtenemos en la primera imagen. Nosotros ahí con las flechas que se ven ahí estamos navegando, estamos colocando un instrumento en donde nos está indicando exactamente el lugar en donde estamos abordando para tener una mayor precisión. Parte importante, ya cuando tenemos todo colocado, parte importante del manejo de este tipo de pacientes es la situación anestésica. Hay sobre todo dos técnicas en donde lo mejor es el TIVA, que es la anestesia total intravenosa, que se utiliza de mejor manera para este tipo de casos en cirugía cuando hay monitoreo neurofisiológico sobre los anestésicos inhalados. Podemos ver al fondo cómo se ven del lado izquierdo nuestra pantalla del neuronavegador del StealthStation y del lado derecho nuestra pantalla que nos va a dar las imágenes que nos va a estar generando el O-arm. Con respecto a la anestesia, quise poner esta diapositiva tal cual la presentaron en el foro anual de la Sociedad de Mínima Invasión en Las Vegas, Nevada, a la cual tuvimos oportunidad de ir en el año del 2018, en donde nos menciona una anestesia multimodal y para el éxito en cirugías de columna, los malos, ¿no? Son los agentes inhalados como el isoflurano, el desflurano, el sevoflurano, el óxido nitroso y los opioides, y los buenos es la TIVA, que es el propofol, la ketamina, dexmedetomidina, lidocaína, remifentanil. Obviamente para esto necesitamos un anestesiólogo que esté familiarizado con este tipo de técnicas y que sepa tratar y usar muy bien las bombas para el adecuado uso de los medicamentos, los cuales nos van a dar una profundidad anestésica adecuada y no van a intervenir con los potenciales neurofisiológicos transoperatorios, y se prefiere utilizar TIVA sobre los agentes inhalados
para que el monitoreo sea lo más preciso posible. Aquí tenemos nuestra imagen en donde vemos a nuestro neurofisiólogo, la anestesióloga, nuestra unidad del OR, nuestro microscopio quirúrgico, las enfermeras. Más o menos es una perspectiva de cómo nos colocamos durante la cirugía, pues porque se mete en una gran cantidad de aparatos, entonces la ergonomía pues siempre debe ser una meta, seguir una sala quirúrgica pues obviamente amplia. Es otra imagen, más o menos pues de lo mismo, para que nosotros nos veamos a dónde estamos trabajando y ya con el microscopio puesto. Este es nuestro monitoreo transoperatorio, en el que afortunadamente no tuvimos ningún problema con la paciente. Los potenciales se mantuvieron estables durante toda la cirugía. Los potenciales neurofisiológicos transoperatorios nos han sido de mayor utilidad en otro tipo de casos, en donde estamos colocando tal vez implantes, donde estamos haciendo descompresión, laminectomías, en donde hay lesión en las raíces. Entonces es una gran herramienta, y si se complementa con un adecuado control transanestésico, pues es ideal. Del lado derecho en la foto, pues es el sistema de dilatadores que se utilizan. En color gris es el puntero primario. Después vemos una serie de dilatadores en los que al final vamos a colocar un canal de trabajo. Ese es nuestro canal de trabajo ya colocado, y nuestra antena, nuestro traductor, nuestra guía que vamos a utilizar para estar midiendo en tiempo real lo que estamos haciendo y sobre todo en dónde estamos colocados. Realizamos una incisión de 3 centímetros en la piel y iniciamos la colocación de los dilatadores y obtenemos estas imágenes. En tiempo real exactamente el área que queremos tratar, el sitio donde queremos estar, tanto en el plano axial como en el plano sagital, como en las reconstrucciones tridimensionales coronales y sagitales, para tener cuidado sobre todo cuando estamos, por ejemplo, resecando el arco posterior de C1, los agujeros vertebrales, de no pasarnos más allá de la membrana tectoria, porque pues a veces ahí está la dura madre exactamente en la parte posterior, y sobre todo ver la extensión que nosotros queremos abarcar en la resección del hueso. Pues es la forma de trabajo. En la primera fotografía pues vemos exactamente dentro del canal de trabajo en donde estamos colocados, y en la segunda imagen pues el microscopio quirúrgico, que en la cirugía de columna mínimamente invasiva yo creo que es una herramienta indispensable. Bueno, de hecho en todas las cirugías de columna, a mi forma de ver, se deben de hacer con microscopio, aunque es posible hacerlas sin microscopio, pero yo creo que no es lo adecuado. Sobre todo en cirugía cervical, en la que la anatomía es una unión de encrucijadas, de conjuntos vasculares, de venas, de nervios, de arterias. Entonces yo creo que es mandatorio el empleo del microscopio para tener una cirugía pues con las menores complicaciones posibles. Esta es más o menos pues lo que es la cirugía. Aquí estamos, nuestro canal de trabajo, como pueden ver, pues es más o menos similar a unos 2 centímetros. Estamos iniciando con la resección del arco posterior de C1. Tenemos la posibilidad de usar hasta 4 instrumentos, la posibilidad de estar trabajando cara a cara con otro neurocirujano. Le agradezco mucho al doctor Armando Romero, que es pues un buen colega y un gran amigo que nos haya ayudado en esta cirugía, en la que podemos estar trabajando de manera simultánea, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ahí, una vez que logramos descubrir el hueso, empezamos a fresarlo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Una ventaja que le veo al uso del drill sobre las pinzas de Kerrison es que con las pinzas de Kerrison nosotros al contactar la parte inferior del hueso, pues ciertamente estamos golpeando los elementos que están dentro de la dura madre, produciendo traumatismo. En cambio, con el uso de la fresa de alta velocidad, que es no cortante, que es pulidora, pues podríamos tener una mayor seguridad en la que no vamos a violar más allá del hueso, aunque evidentemente, aunque sea una fresa no cortante,
pero en ciertos puntos nos podemos pasar y podemos realmente lesionar, violar el espacio dural. Ahí estamos quitando, podemos ver a la parte baja la dura madre de la unión craneovertebral que se encuentra exactamente posterior, más bien anterior al agujero de C1, al arco posterior de C1. Poquito de sangrado del músculo, lo coagulamos pues sin mayores inconvenientes. Ahí podemos ver en dónde se encuentran los elementos neurales para no pasarnos, y lo que vamos a hacer a continuación, ese es el puntero que nosotros estamos utilizando para que veamos en nuestra unidad en dónde estamos colocados y cuánto es lo que nos hace falta resecar. Entonces ahí vimos que nos hacía falta resecar todavía más hacia los lados, estábamos todavía en una zona bastante segura, estábamos muy lejos del agujero vertebral, entonces tanto del lado izquierdo como del lado derecho decidimos realizar un fresado aún más extenso del arco posterior de C1, que es lo que se ve a continuación en el video. Ahí se logra apreciar pues ya una descompresión de los elementos. Ahí cambiamos la orientación del abordaje tubular y volvemos a colocar nuestro puntero. Ahí estamos ya sobre la escama occipital, resecando, tratando de respetar lo más que se pueda de músculo, porque pues evidentemente el objetivo de este tipo de cirugías es preservarlo a lo más que se puede. Entonces se coagula una pequeña cantidad de músculo que siempre queda al final, lo que va a ser el pericráneo, y procedemos a realizar pues la misma forma. Vamos a sacar un cuadro semejante a los 2 centímetros, estamos fresando ahí, iniciamos sobre el lado derecho hasta ver la dura madre, complementamos con el lado izquierdo y después la porción superior para de ahí realizar una resección de la lámina tectoria. Ahí estamos ya con el abordaje del lado izquierdo, el fresado, perdón, del lado izquierdo hasta el agujero magno, hasta el labio del agujero magno. Ese es nuestro límite inferior, y los 2 centímetros que medimos en la unidad de neuronavegación. Entonces, lo bueno es que nos da una medida pues lo más precisa posible, porque pues, si se calibra de una forma adecuada, el neuronavegador pues nos da una posibilidad de error pues bastante baja. Completamos la resección hacia la parte superior para sacar el segmento de la escama del occipital, para tratar de liberarlo sin hacer daño a los elementos de la dura madre, para tratar de dejar la dura madre intacta. Ahí completamos la resección y con los elementos como el pénfil pues vamos a levantar el hueso y vamos a retirarlo junto con la lámina tectoria. Ahí abajo del hueso se puede apreciar ya elementos de la dura madre, la lámina tectoria, que pudimos quitar sin mayor inconveniente. En ese tipo de cirugía no podemos tener una evaluación global. Me refiero a que en este solo canal de trabajo que se nos ofrece, no podemos observar el arco posterior de C1 desde esta perspectiva, porque aquí estamos, pues vamos a llamarlo así, demasiado altos, estamos a 1 o 2 centímetros del mismo. Entonces pues ustedes saben que 1 o 2 centímetros en el cerebro pues pueden convertirse en kilómetros. Ahí estamos terminando de fresar, terminando de dar los últimos detalles hacia la craniectomía, la siguiente. En esta porción podemos ver en tiempo real ya con el segundo spin del O-arm, con la segunda reconstrucción que se realiza, podemos ver la resección que tuvimos tanto en el plano coronal como en el plano axial y con el plano sagital. El paciente aún está abierto, ¿sí? Podemos nosotros tratar de fresar más hueso, podemos nosotros tratar de ampliar más la craniectomía, porque este aparato del O-arm nos da esa oportunidad. Con ese spin que se le da al final, podemos ver el resultado durante la cirugía sin necesidad de cerrarlo a esperar una tomografía postquirúrgica, e inclusive podemos tener unas reconstrucciones de la craniectomía que recién acabamos de realizar. Quedamos contentos con la descompresión, como se ve en la imagen, la siguiente.
Y estas son las imágenes tridimensionales de la reconstrucción. En la imagen de la izquierda podemos ver un corte coronal, en donde podemos ver la resección de C1 y pues más o menos la medida de la craniectomía. En la parte derecha podemos ver un corte pues axial basal, en donde vemos la preservación sobre todo de C2, que es muy importante porque pues como todos sabemos en C2 es donde se insertan la mayoría de los ligamentos musculares, más bien de los ligamentos de la musculatura cervical posterior. Entonces, para tener una adecuada preservación, pues debemos de dejarlos prácticamente intactos y únicamente resecarse uno. Como podemos ver, pues quedamos muy lejos del agujero vertebral, tal vez 1 centímetro, que en esa parte, pues como lo vuelvo a repetir, pues son kilómetros. La siguiente, en un corte oblicuo, pues más o menos se logra ver la resección de C1 y la ampliación y lo amplio que se ve la craniectomía. Y en una ventana para cerebro, podemos ver en el corte sagital la adecuada resección de la escama occipital y la ampliación de la fosa posterior junto con la resección del arco posterior de C1. Aquí vemos a la paciente, su herida al día siguiente de la cirugía, una herida muy pequeña de aproximadamente 2.8 centímetros. Y la fotografía de la derecha pues es un poquito más reciente, la paciente con su herida completamente cicatrizada y con el pelo pues ya en de un crecimiento habitual. La paciente estuvo 48 horas hospitalizada, un sangrado mínimo de 50 centímetros cúbicos, un tiempo aproximado de cirugía de 2 horas y media. Se dio de alta al segundo día con solamente un AINE y un antibiótico muy simple, un analgésico simple, paracetamol. La paciente está libre de cefalea y parestesias al segundo día postquirúrgico, sin restricción de los arcos de movilidad en el cuello, sin dolor en el cuello, con un muy buen resultado estético, y en 8 días después de la cirugía la paciente se reincorporó a sus actividades laborales. Como conclusiones, en cuanto a este caso, en cuanto al manejo de la cirugía mínimamente invasiva para malformaciones de Chiari tipo 1, pues yo tengo unas conclusiones en donde veo pros y contras. Los pros, que la estancia hospitalaria es mucho menor, que el dolor postquirúrgico prácticamente es mínimo o nulo, es un sangrado mínimo. Podemos visualizar las estructuras en tiempo real con la ayuda del neuronavegador. Este mismo neuronavegador nos va a dar una mayor precisión en cuanto a la distancia. No es un procedimiento que, es un procedimiento relativamente a ciegas, pero valga la redundancia, por la precisión que brinda el neuronavegador, pues podemos tener la confianza de que estamos alejados de estructuras vitales. El resultado postquirúrgico es inmediato porque al darle el segundo spin del O-arm a la cirugía podemos ver el resultado postquirúrgico inmediato para ver si es necesario hacer una resección más amplia, si es necesario quitar más hueso, etc. Es una menor radiación, la única radiación que se consigue en este caso son los dos spin que se le da al O-arm, en donde prácticamente todos los que estamos dentro de la sala nos salimos de la misma, en lo que se reconstruye la imagen, que pues dura aproximadamente 30-40 segundos, no más. Y lo más importante de este abordaje es que se preserva la musculatura cervical posterior, lo que nos va a traer un mejor evolución postquirúrgica en cuanto al dolor. En cuanto a los contras, las únicas dos contras que yo le veo es el costo. Evidentemente las tecnologías en este caso pues son relativamente caras, ¿sí? Pero yo creo que valen mucho la pena. Y el tiempo anestésico. El tiempo anestésico lo pongo aquí porque tal vez cuando hacemos una cirugía, vamos a llamarle convencional, podemos estar intubando al paciente y de que lo intubamos, lo pinchamos, le damos la vuelta e iniciamos la incisión, podemos estar hablando de un tiempo de unos 20-25 minutos. En este caso, se tiene que realizar la inducción anestésica, la intubación, el pinchamiento, la posición del paciente, la colocación de los electrodos para el monitoreo neurofisiológico, se tiene que realizar el calibraje del O-arm,
se tiene que realizar el calibraje de la neuronavegación del Stealth Station. Entonces es un tiempo que desde que el paciente ingresa a sala y se inicia su inducción anestésica a que iniciamos con la incisión, pues sí pasan alrededor de 50 minutos a 1 hora. Entonces tal vez ese sea uno de los pequeños contras, pero pues no es una cosa terrible el tiempo anestésico. Y concluyo con esta frase que me pareció adecuada para este caso. Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres ordinarios, pero ninguna máquina va a poder hacer nunca el trabajo de un hombre extraordinario. Con esto quiero concluir que aunque tengamos la mejor tecnología, siempre el valor humano va a ser el más importante, va a ser el vital, y aunque tengamos la mejor herramienta del mundo, si no sabemos ocuparla, si no sabemos utilizarla, pues simple y sencillamente esa herramienta se va a quedar sin poder hacer mucho por nosotros. Entonces yo considero que estos tiempos pues son para aprovechar la tecnología que se encuentra actualmente disponible. Los avances tecnológicos pues están a la orden del día, entonces pues no podemos decir que no existen. Nosotros los neurocirujanos pues aprendemos a realizar las cosas de cierta forma, pero no podemos jamás decir que lo sabemos todo. El médico es un estudiante eterno y el neurocirujano tiene que aprender nuevas técnicas, tiene que aprender donde no se sienta tan cómodo con ciertos aparatos, en este caso endoscopía, tal vez, el uso del OARM, el uso de elementos mínimamente invasivos, y pues no, para eso se tienen los cursos, que siempre, más que un gasto, siempre va a ser una inversión, porque todo esto pues se hace en bien y en pro de nuestros pacientes. Pues eso es una conclusión. Quiero agradecer a todos por su atención y muchísimas gracias.